Tito capítulo 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos amados, paz del Señor. Estamos en estos momentos considerando la epístola a Tito y recuerde que uno de los propósitos del apóstol Pablo en dejar a Tito en la isla de Creta, que tenía muchas ciudades y tenía varias iglesias, era poder corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada lugar. Entonces la epístola a Tito creemos que es una de las epístolas de disciplina espiritual. En el cristianismo le han llamado las epístolas pastorales, así se le conoce, como las epístolas pastorales. Y en esas epístolas pastorales o de disciplina espiritual, el Espíritu Santo trata de colocar orden en las iglesias del primer siglo, las iglesias nacientes. Por alguna razón Pablo tuvo que salir de la isla de Creta y no pudo terminar de ordenar lo que estaba haciendo en aquellas ciudades. Los escritores no bíblicos del tiempo del apóstol Pablo enseñaban que Creta era una isla que tenía 100 ciudades. Claro, es una exageración, una hipérbole, pero Creta era una ciudad, era una isla que tenía varias ciudades. Y en alguna de esas ciudades se habían fundado varias iglesias. Y como siempre, en los tiempos del apóstol Pablo, el diablo, a través de sus servidores, en este caso sería los judaizantes, ingresaron a la iglesia. Y estaban haciendo que la iglesia se enfermara espiritualmente. Ya le voy a decir por qué estaba haciendo que la iglesia se enfermara espiritualmente. Entonces Pablo envía a Tito a la isla de Creta para que pueda ayudar a los hermanos que están en este momento surgiendo. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo 2, versículo 1 al 5, y iniciamos con el verso 16 porque quiero que veamos un aspecto importante en los hermanos que han sido llamados por el Señor a este servicio. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, acá quiero llamar la atención a algo. Recuerda el versículo que leímos. Estos judaizantes profesaban conocer a Dios. No lo conocían. No habían tenido una revelación de quién era Jesucristo. Y estaban causando problemas en la iglesia. Entonces, esos que profesaban conocer a Dios, ahora Pablo le escribe a Tito y le va a mostrar un contraste. ¿Cuál es el contraste? Mire su Biblia y mire el versículo 2. Pero tú. ¿Bien? Ese pero indica que lo que sigue a continuación es un contraste del 16. ¿Bien? Entonces, Tito, a diferencia de esos falsos maestros que eran judaizantes, que decían conocer a Dios, pero con su vida y obra los negaban, ¿bien? Le dice a él que ahora ellos hacen eso, pero tú, ¿bien? Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero tú ahora no vas a ser como ellos. Tú sí vas a hablar sanas palabras. ¿Bien? Entonces, ese pero tú es el énfasis del Espíritu Santo en las pastorales. Aparece en 1 de Timoteo 6:11, aparece en 2 de Timoteo aparece en 2 Timoteo 4 veces, en 2 Timoteo 2:1, 2 Timoteo 3:10, 2 Timoteo 3:14, 2 Timoteo 4:5. Y aparece 2 veces acá en Tito, en el capítulo 2:1 que estamos viendo y en el 2:7. Aparece esa frase, pero tú. O sea, es un claro contraste en comparación con los falsos maestros. Ellos están haciendo esto. Están arruinando la iglesia. Están enfermando la iglesia porque no la aman. Porque no aman a Dios. Ahora tú vas a hacer lo contrario. Por eso es muy importante ese, pero tú. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Pero tú qué? Mira la Biblia. Habla. Ese verbo habla está en imperativo. Cuando en la Biblia un verbo está en imperativo, significa que es un mandato divino. Claro, cuando en la Biblia hay un mandato divino, siempre Dios da el sustento para cumplirlo. Por ejemplo, Dios me dice a mí en Efesios, me dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
Él no me va a dejar a mí solo, en mis fuerzas y en mi amor natural, amar a mi esposa de esa manera. Él me va a dar el sustento, que el sustento será ¿qué? 1, su espíritu en mi corazón, inhabitando en mi corazón. 2, me va a dar su palabra. 3, me va a dar el ejemplo. ¿De quién? De Jesús el Cristo. Entonces yo tendría que acercarme a la Biblia, empezar a percibir la manera como Cristo amó a la iglesia y tratar de traer eso a mi realidad matrimonial. Entonces cuando Dios da un mandamiento siempre da el sustento, o sea, no los deja a nosotros solos para hacerlo. Entonces tú habla, ¿ven? Entonces si usted mira el capítulo 2 al final, empieza, pero tú habla y mire cómo termina. Esto habla. ¿Sí ve? El 2:15, esto habla. O sea, quiere decir que una de las maneras que Tito iba a colocar en orden las iglesias era a través de ¿qué? La enseñanza de la palabra. Claro, la sana enseñanza, ya vamos a hablar porque estamos insistiendo en enfermedad y en sana y en sanidad. ¿Listo? Entonces, tú habla, ¿qué es lo que tiene que hablar? Lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, claro, hay un claro contraste entre quienes enseñan lo que no corresponde a la doctrina apostólica, que es la verdad, y quienes no enseñan conforme a la doctrina apostólica. Entonces, claro, Timoteo, ahora tú sabes lo que ellos enseñan. Tú sabes que son falsos maestros. Tú entonces ahora tienes la responsabilidad de hablar la verdad, de hablar la sana doctrina. ¿Bien? Entonces, hermano, la enseñanza que tenía que dar Tito no era solamente una enseñanza exegética o una enseñanza teológica, ¿bien? Sino que tenía que dar una enseñanza práctica y aplicativa, ¿bien? A aquellas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, porque cuando usted empieza a leer la sana doctrina ahí, empieza a hablarle a los ancianos, empieza a hablarle a ancianos mayores de edad, a las ancianas, empieza a hablarle a las mujeres más jóvenes, empieza a hablarle a los hombres jóvenes, ¿bien? Entonces mire que eso que va a enseñar que es la sana doctrina tiene que ver con aspectos prácticos de nuestra vida cristiana. No son aspectos que se quedan por allá arriba, en el aire, muy espiritualoides, sino que son aterrizados a nuestra realidad cristiana, ¿bien? Entonces Tito tenía que tomar esa verdad teológica y llevarla a la práctica para conducir a esas iglesias en Creta a que tuvieran una vida cristiana saludable, una vida cristiana sana y una vida cristiana espiritual. Bien, ahora llamo la atención a esta palabra que es con buenas obras la palabra que más se repite en esa epístola. Mire su Biblia, la palabra sana. ¿La puede ver ahí? Esa palabra sana es la palabra griega higiano y viene al castellano de higiene. ¿Bien? De higiene. Entonces, esta palabra sana, viniendo de la palabra higiene, aparece 5 veces en esta epístola. Y esa palabra higiene significa estar saludable, tener salud. Aparece en Tito 1:9, mírelo ahí que dice sana enseñanza, ¿lo puede ver? En 1:9. En 1:13, sanos en la fe. En 2:1 que lo estamos leyendo, sana doctrina. Bien. En el 2:2, sanos en la fe. Y en el 2:8 hay una variación, higies, que también viene de higiene y significa saludable. Entonces, la palabra sana hace referencia a aquello que trae vida, aquello que es saludable. Entonces, claro, entendemos el énfasis del Espíritu Santo con esta pequeña palabra. Y era que lo que estaban haciendo los falsos maestros, los judaizantes, porque ya lo estudiamos anteriormente, que eran los que enseñaban fábulas judaicas, lo que estaban haciendo estos falsos maestros era que no estaban produciendo salud espiritual a la iglesia. Parece ser que la estaban enfermando, hermanos. Mire, hermano, cuando hay en la iglesia liderazgos como los de Diótrefes, ¿ha leído Tercera de Juan? Diótrefes estaba en el liderazgo de la iglesia. No sabemos si era anciano, si era maestro, pero total estaba en ese liderazgo. Hermano, era un dictador de la iglesia. La escritura dice que él tenía amor por ser el primero.
amaba el primer lugar, quería que todos lo vieran a él, será el centro de la atención en la iglesia. Y causó mucho daño en medio de la iglesia. Los apóstoles enviaban obreros para que visitaran esa iglesia y él no los recibía, Juan. Y cuando algún hermano decía, pero hermano, es que es uno de los obreros que está con el apóstol Juan, lo expulsaba de la iglesia. Era un tirano en la iglesia. Entonces, claro, cuando hay ese liderazgo en la iglesia, lo que va a causar es que la iglesia se enferme, que la iglesia no crezca saludablemente, que la iglesia se quede enana. ¿Listo? Entonces, por eso el énfasis de las pastorales y de Tito es sanos, hermanos. ¿Bien? Entonces, hay que enseñar, Pablo le dijo a Timoteo, enseña la sana didascalia, la sana doctrina. ¿Bien? Entonces, esa sana doctrina es el contenido de la enseñanza de los apóstoles, de la enseñanza apostólica. Y esa enseñanza apostólica, ¿qué produce? Vida espiritual, sanidad para la iglesia. No solo trae conocimiento, sino que ayuda a sanar cualquier enfermedad espiritual que haya en la iglesia. Y la sana enseñanza va a contribuir a que la iglesia pueda tener una condición saludable y sana, que pueda crecer de una manera saludable, que pueda crecer de una manera sana, que pueda crecer en un buen orden, porque para eso fue enviado Timoteo, ¿bien? Y como lo dije, esa epístola aparece en todas las pastorales, en toda primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, ¿bien? Entonces, ahora Pablo se va a dirigir, mira con lo que tiene que ver la sana enseñanza, la sana doctrina. Pablo ahora se va a dirigir, le va a decir a Tito, Tito, enseñe lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, y se va a dirigir a los diferentes grupos que hay dentro de una iglesia local. A los diferentes grupos que hay dentro de la iglesia local. ¿Para qué? Para que la sana enseñanza pueda ayudar a cada uno de esos diferentes grupos que hay en una iglesia local. Entonces, en una iglesia local tenemos, ahorita lo va a decir, tenemos ancianos, tenemos ancianas, tenemos mujeres jóvenes y tenemos jóvenes. Eso es lo que tenemos en una iglesia local. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con cada uno de los hermanos que están en la iglesia. Y esa sana doctrina va a beneficiar a cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Primero, 2:2. El primer grupo al cual se va a dirigir Pablo son los ancianos. Es el primer grupo. ¿Listo? 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Bien? Mira entonces que la sana doctrina no tiene que ver solamente con aspectos teológicos, como digamos la teología sistemática, por ejemplo. Usted estudia cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología. Mire que la sana doctrina tiene que ver también con la vida del cristiano. O sea, la doctrina que es sana va a producir una vida espiritual adecuada en el creyente. ¿Listo? Entonces, el primer grupo al cual se va a referir el apóstol Pablo es los ancianos. Va a hablar del estilo de vida que deben tener los ancianos en la iglesia. Ahora, estos no son los ancianos que pastorean. Estos son ancianos de edad. Estos que va a empezar a hablar acá. Son hombres mayores de edad. ¿Listo? No son ancianos de la iglesia, como aparece en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. No, estos son ancianos de edad. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que la sana doctrina tiene que ver con la ayuda que se le pueda brindar a esos ancianos en la iglesia local. ¿Bien? Entonces, dice que los ancianos, mire su Biblia, sean. ¿Sabe qué significa eso? Por constitución deben ser algo. O sea, esta palabra sean significa que hay algo que se está formando en la vida de esos ancianos y que debe formarse. Estas son características que el Espíritu Santo puede producir en nuestro corazón. Entonces, por ese trabajo del Espíritu Santo va a llegar a que los ancianos sean. ¿Sean qué? 1, deben ser sobrios. ¿Bien? Esa palabra nefaleo, sobrios, significa estar libre de cualquier influencia de toxinas. ¿Bien?
O sea, esta palabra significa que uno de los ancianos de la iglesia, un hombre mayor, debe ser moderado, debe tener dominio propio, debe ser templado, sobrio. ¿Bien? Mire qué pasa cuando uno va avanzando en la edad. ¿Bien? Y en este caso, digamos, los ancianos a los cuales se refiere Pablo, se enojan con mayor facilidad, con más mayor facilidad que los jóvenes. ¿Sí me entiendes? Nos volvemos así como irritones, ya los que van avanzando un poquito más. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo le diciendo a Tito, ayude y enséñele a los hermanos que deben decorar la vida cristiana con ese testimonio de vida, y es que siendo prudentes, siendo sobrios, templados, que tengan control de sí mismo. ¿Bien? Son hermanos que están vigilantes de su vida, de su mente, de sus obras, y no se exceden en nada. Y esta palabra sobrio es el antónimo de ebrio, para que lo podamos entender. O sea, es lo contrario de ebrio. ¿Bien? ¿Cómo está una persona ebria? Bueno, lo contrario es lo que significa esta palabra nefaleo, sobrio. ¿Bien? ¿Qué más deben ser? Esto se debe formar, deben ser. ¿Bien? Porque van a mostrar que así es la vida del Espíritu, sobre todo en una sociedad como la cretense, que era en extremo pecadora. Ahí Pablo lo dice en el capítulo 1, que ya lo miramos. Deben ser, ¿qué más? Serios. Esa palabra serios, ¿sabe qué significa? Que son personas que son respetables, que son personas que son venerables en medio de la iglesia. Estos hermanos mayores no deben ser personas superficiales, sino que deben tener un cierto peso, deben tener una cierta discreción, ¿bien? Que los demás los vamos a ver con digno de respeto y de honor en medio de la iglesia. Entonces, no sabemos si de pronto los ancianos de la iglesia, las iglesias en Creta, no estaban siendo personas serias con el Señor, ¿bien? No, medio payasines. Entonces el Señor le dice: hay que ser serios, porque ustedes por su edad deben mostrar entonces una seriedad propia del Espíritu Santo. ¿Bien? Y eso hará entonces que la iglesia respete sus canas. ¿Bien? Lo tenga como digno de respeto. Respetable es esta palabra. ¿Bien? También hay algo que deben ser. ¿Qué deben ser? Sofrón, prudente. Bueno, y esta palabra aparece 3 veces aquí en esta porción que vamos a leer. O sea, es un llamado de atención fuerte a que seamos prudentes. ¿Bien? Entonces, le habla que sea prudente a los ancianos, a las mujeres jóvenes y a los jóvenes. A los 3 llama la prudencia. Ya vamos a mirar por qué a cada uno. Bien, esta palabra sofrón significa sensato, discreto. Es una persona que no habla por hablar. ¿Usted ha conocido personas que son así? Que tienen una imprudencia porque no hay sensatez para hablar, para pensar. ¿Bien? Que son personas que no son discretas, no se reconocen por ser discretas. Entonces, claro, imagínese un hermano mayor ya en medio de la iglesia, 65, 70 años, un señor ya mayor, indiscreto. Eso de pronto para uno de que está un poco más joven, digamos, o los más jóvenes, porque uno cuando es joven tiene un problema, y es que uno es muy rápido, hasta la lengua de uno es, pero rapidísima. Entonces espera que los hermanos, ya que sean mayores, ¿cierto?, ellos puedan ser discretos, ellos puedan ser prudentes. ¿Listo? Y ahora, mire esa frase, sanos en la fe. Y mire que también aparece en la misma, en el 1:13. Otra vez la misma frase, sanos en la fe. ¿Listo? Entonces, en el 1:13 es más fuerte la exhortación que aquí. ¿Bien? En el 1:13 es fuerte la exhortación, porque efectivamente usted mira que está diciendo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí entonces no conlleva la reprensión, porque al anciano nosotros no podemos reprenderlo de esa manera, sino como a padre, dice la Biblia. Entonces aquí los ancianos tendrían que ser sanos. Y póngale 2 puntos. ¿Sanos en qué? Mire la Biblia. En la fe,
Porque esa palabra sanos va ligada con fe, va ligada con el amor y va ligada con ¿qué? Con la paciencia. Entonces los ancianos en la iglesia deberían ser sanos en fe, sanos en amor y sanos en paciencia. ¿Listo? Estas tres virtudes. 1, sanos en la fe. Aquí la fe no es la fe con la cual creemos para salvarnos. Por ejemplo, Judas, capítulo 1, versículo 3. Contended por la fe, ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Ahí fe no es la fe para salvación. Ahí contender por la fe es contender por las verdades apostólicas que dieron a la iglesia. El fundamento de la fe. Entonces, claro, viene una persona y nos dice: Jesucristo no se encarnó. Eso es un fundamento de la fe. Claro, usted no va a ponerse a pelear con la persona, ¿bien? Pero usted va a acercársele con mucho cariño y le va a decir que eso es un fundamento de la fe y que el Hijo de Dios sí vino a la tierra y se encarnó para morir por nuestros pecados. Que era uno de los problemas del prenocticismo de los que ataca la Biblia. La Biblia tiene algunos libros que tienen un tinte apologético. Por ejemplo, Juan cuando dice: este Jesucristo vino mediante agua y sangre, no solamente por agua. ¿Qué quiere decir? Que estaba atacando directamente el prenocticismo de los serintanos. ¿Por qué? Porque el gnosticismo de ese tiempo decía: el espíritu es bueno y la carne es mala. Entonces ellos decían: si Cristo, ellos llamaban el león, si Cristo el león es bueno, no puede estar con la carne porque la carne es mala. Entonces ellos decían: Cristo no se encarnó, era una mera apariencia. ¿Listo? Hay muchas variaciones del gnosticismo. Entonces, aquí la fe se refiere a las cosas que creemos, no la fe para salvación. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. No es esta fe. Aquí en la Biblia usted debe, cuando llegue a fe, debe poder leer a qué se está refiriendo. Lo mismo cuando usted encuentra salvación en la Biblia. Salvación en la Biblia no siempre es librar de la condenación del infierno. Entonces aquí lo mismo pasa con la fe. Entonces la fe es las cosas que creemos. Entonces en este caso sería la doctrina apostólica. ¿Listo? Entonces los ancianos necesitaban tener salud en las doctrinas, hermano, para ser sanos en la fe. Entonces los ancianos debían acudir ellos mismos también a la palabra del Señor, tener un contacto vivo con el Señor, ser instruidos en la asamblea local. ¿Y por qué les dice esto, hermano? Porque los falsos maestros estaban predicando doctrinas erróneas y estaban arruinando la vida de la iglesia, la estaban enfermando. Entonces, claro, puede ser que alguno de los hermanos mayores en la iglesia haya dado oídos a alguna de esas falsas doctrinas de ellos, como los judaizantes que se habían introducido en la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo: corrige la fe de los ancianos. Tiene que ser una fe sana. Entonces háblales cómo es la doctrina apostólica, la fe apostólica. Bien. 2, tenían que ser sanos en qué más. Recuerde, sanos se dividen en fe, en amor y en el final, en paciencia. ¿Listo? Entonces claro, si somos sanos en la fe, lo más probable es que seamos sanos en el amor. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se va volviendo un poco mayor? Uno se vuelve muy sentimentalista. Yo creo que cuando llegue a esa edad voy a ser así. Entonces uno se vuelve muy sentimentalista. Uno ya procede más con el cariño, peace and love. ¿Ven? Ya empieza a dejar a un lado la palabra para poder establecer los criterios, juzgar, y empieza: pero es que es tan querido, pero es que es tan querida, pero es que... Sí, hermano, yo sé que son queridos y yo sé que son queridas, pero le están haciendo daño a la iglesia. ¿Cómo quiere que tenemos que proceder? ¿Cómo dice el Señor que procedamos? Entonces, claro, ¿cierto? Entonces, ese amor no es el amor de la Biblia. El amor de la Biblia no es un amor que me ve a mí haciendo lo malo y me deja en ello. El amor de la Biblia es aquel amor que me ve haciendo lo que deshonra al Señor y se acerca a mí y por mi bien espiritual me ayuda a corregir. ¿Listo? Entonces, parece ser que el amor nuestro natural no es sano, porque también tiene que ser sanos en el amor, ¿cierto?
Y nosotros, los seres humanos, de verdad estamos algo enfermos en cuanto a nuestra manera de amar. ¿Por qué? Porque la manera de amar del ser humano siempre es egoísta. Porque el ser humano sin Cristo, cuando ama, solo busca el beneficio propio. Y el amor de Cristo enseña a buscar el beneficio de los otros. Ese es el amor de Cristo. Entonces por eso nuestro amor está enfermo. Por eso nuestro amor necesita ser sanado. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora yendo a la iglesia, el seno de la iglesia. ¿Usted no ha visto que uno mismo, hay veces que uno ama más a ciertos hermanos que otros? ¿No ha pasado eso en su vida cristiana? Bien. Hermano, ¿y eso se debe, saber a qué se debe? Que nuestro amor está enfermo, hermano. Amamos conforme a nuestro gusto personal. Cómo se ve de bien, cómo viste de bien, cómo habla de bien. Me gastó una pizza ayer, entonces ese hermano, y me invitó a café hoy, Lilianita, entonces ya tú sabes que... ¿sí? Entonces, hermano, nuestro amor tiene que ser sano. Y el amor de los ancianos también tiene que ser sano. Eso es lo que es la sana doctrina. Mire que no son solamente aspectos teológicos. No son solamente la Trinidad, la encarnación de Cristo, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. Mire que la sana doctrina tiene que ver con aspectos prácticos. Porque en el cristianismo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno se encuentra con algún cristiano, le pregunta a uno si es de sana doctrina. Y encierran sana doctrina ¿en qué? Trinidad. Eso es sana doctrina. Y aquí estamos hablando de sana doctrina. Sana didascalia. Y mire que es sana doctrina en la Biblia también. No diciendo que eso no es sana doctrina, claro. Hace parte, pero no es todo. ¿Listo? Bien, también, entonces el amor nuestro tiene que ser corregido. El Señor debe enseñarnos a tener el mismo amor para con todos, hermanos. ¿Bien? Y este amor que es sano tiene una particularidad. Seguirá amando aún si nos desprecian. Aún si nos ofenden. Porque ese es el amor con que Dios ama a su pueblo. ¿Usted sigue amando a su esposa cuando lo ofende? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el amor es incondicional. Yo a mi esposa no la amo porque me ofenda, porque no me ofenda. Yo la amo porque mi amor hacia ella es incondicional. Y no tiene que ver con lo que ella haga hacia mí. Tiene que ver con lo que yo hago hacia ella. Porque un amor que busca el bien de los demás. Claro, es una maravilla cuando nos corresponden de la misma manera. Pero si no lo hace, se acabó el matrimonio porque no me corresponde de la misma manera. La Biblia no enseña eso. Nosotros somos cristianos. Y el amor de Cristo tiene una particularidad y es que está envuelto en medio de un sufrimiento, hermano. De diferentes maneras. Hasta que nuestra mente cristiana vaya siendo renovada y transformada e iluminada. ¿Listo? Entonces, hermano, la primer virtud, sanos en la fe, tiene que ver para con Dios. Y esta segunda, sanos en el amor, ¿sabe con quién tiene que ver? Con el prójimo. Uno hacia con Dios y el otro tiene que ver con el prójimo. ¿Listo? Y también tenían que ser sanos ¿en qué? Los ancianos. En la paciencia. Bueno, una mejor traducción, nuestro hermano Gino siempre nos habla de esta palabra, la hipomoné. Y esa palabra hipomoné no significa tanto paciencia, significa perseverancia. La palabra hipomoné significa resistir bajo una prueba y seguir adelante. Eso es lo que significa la hipomoné. Entonces, ¿por qué los ancianos debían ser sanos en la edad, sanos en la hipomoné, en la perseverancia? Porque, hermano, cuando uno va avanzando se le van acabando las fuerzas. Y entonces uno hay veces no quisiera seguir perseverando. Entonces, hermano, Tito tenía que ayudar a estos hermanos que eran mayores en la iglesia para animarlos, fortalecerlos, para que independientemente, si tenga 90 o 700 años, siga perseverando en la fe. Siga perseverando. Pero es que ya me duelen los pies para ir a la reunión caminando. No importa, hermano, nosotros lo llevamos. Vamos. Porque así dice la patrística. En el libro de Alfonso Ropero habla acerca de mártires y perseguidores, cuenta que el apóstol Juan estaba tan viejito que no podía moverse para las reuniones, entonces lo echaban en una camilla de los hermanos y ¡pum! Se lo llevaban para la reunión. ¿Ven? Listo. Entonces, hermano, la gracia a través de la iglesia va a fortalecer al hermano que es mayor de edad para que pueda perseverar contra los desfallecimientos, contra el cansancio, ¿bien? Que vienen propios por los años. ¿Listo?
Bien. Entonces Tito tenía que llenar de salud la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer Tito. Llenar de salud la iglesia. No solamente de doctrinas, sino que llenarla de salud. ¿Listo? Segundo grupo, en los versículos 3 y 4, va a tratar la vida y conducta de las ancianas. Bien, aquí las ancianas, las presbitis, así aparece en el griego. Las ancianas aquí pueden ser, uno, hermanas mayores de edad, primeramente, es como la aplicación primaria. Y también hay hermanas que tienen un cierto grado de experiencia en su matrimonio, en su crianza como hijas, con hijos, en su servicio en la iglesia. Entonces, estas hermanas también uno puede decir que son hermanas que pueden ser incluidas, digamos, en la categoría de ancianas. Primeramente, hermanas mayores, pero ojo, no toda hermana mayor tiene las características de Tito 2. ¿Por qué lo digo así? Supongamos que el día de mañana el Señor salva una mujer, digamos, que tenga 60 años. ¿Usted cree que es una anciana en la iglesia con las características de Tito 2? No. Porque esas características de Tito 2 se forjan con la experiencia, el tiempo y los años. Con el servicio, con la negación y con el amor. Entonces, por eso digo que está hablando primeramente de hermanas mayores, pero aplican a hermanas que tienen experiencia en el Señor, experiencia amando a sus esposos, experiencia sirviendo a los santos, experiencia criando a los hijos. Bien, vamos a leerlo entonces. 3. Las ancianas, asimismo, ¿ves asimismo? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bien, entonces, estas hermanas también tienen que ser algo. Esto que deben ser, lo mismo que sean de los ancianos, se va formando con el paso de los años en la vida cristiana. Estas características se van forjando en el interior, hermanos. Y eso que se va forjando es por la experiencia del conocimiento del Dios vivo en sus corazones. Eso se va formando, ¿bien? Entonces hay algo que las presbitis, las ancianas, deben ser en experiencia y algo que no deben tener en su experiencia. ¿Listo? Hay algo que deben ser, formarse, y hay algo que no deben ser. ¿Bien? O sea, mire que dice, las ancianas asimismo, ¿lo ve? O sea, así como los ancianos, las ancianas deben ser algo que debe formar en ellas. Uno, ¿qué deben ser? ¿Qué debe formarse en ellas? Uno, recuerden que estamos hablando de una sociedad completamente licenciosa. Cuando nosotros estudiamos, dimos la serie del matrimonio, los hermanos que quieran verla, está en mi canal, Nueva Enseñanza, de cómo es el carácter del esposo y de la esposa en el hogar. Mostramos que en los tiempos de la Biblia y en la cultura griega, había un hombre que se había divorciado 30 veces y había una mujer que se había divorciado 30 veces, 32 veces y se ha vuelto a casar. Era terrible, o sea, eso era terrible. ¿Listo? Bien. Entonces, claro, esto que se va a hablar iba a ser un impacto en la sociedad porque no era lo normal. ¿Listo? Uno, reverentes en su porte. Mire, esa palabra porte habla del comportamiento. Habla de sus ademanes, de su costumbre, de sus actitudes. También habla de su aspecto exterior, naturalmente. ¿Ven? Y quiero llamar la atención a esa palabra reverentes. ¿Ve esa palabra reverentes ahí? Bueno, esa palabra es una palabra que no es común en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Y esa palabra viene de la palabra griega gireus, que significa sagrado, de donde viene sacerdote, y de la palabra prepes, que significa apropiado. Entonces, esta palabra hace referencia a la sacerdotisa o a una persona consagrada. O sea, las ancianas creyentes deben recordar que están actuando día a día como una sacerdotisa en el templo de Dios. Por eso debe ser reverente en su porte. Recuerde que la Escritura habla del sacerdocio universal de los cristianos. Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Todos los hombres y mujeres son sacerdotes
y sacerdotisas del Dios más alto. No es una prerrogativa de unos cuantos. No es prerrogativa de los hombres, sino es prerrogativa de todos los creyentes. ¿Listo? Bien. Ahora algo que no debe ser. Las ancianas, ¿qué no deben ser? Mire su Biblia. No, por delante la negación. ¿Qué no deben ser? Calumniadoras. ¿Qué les parece si les digo que la palabra griega para calumniadoras es diabolus? O sea que se traduce no diabólica. Más o menos, literalmente. ¿Ah? No diablas, traduce una versión que yo tengo por ahí. ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? Porque, uno, ¿tú sabes quién es el calumniador? Que calumnia, que es el enemigo de Dios. ¿Bien? Y mire que la psicología de la mujer es diferente de la del hombre. Porque la mujer se interesa más por los asuntos de otros. ¿Sí me entiendes? Claro, no falta el hombre que sea bien chismoso, pero sí, en regla general más para las mujeres, porque así es la psicología de ellas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no deben ser calumniadoras, hermano? Porque la escritura dice en Apocalipsis 12 que el diablo es el que calumnia, el calumniador. ¿Bien? Y cuando una persona, una mujer en este caso de Dios, está calumniando, está como siguiendo el mismo camino del maligno, hermano. Por eso, y calumniar lo que hace también es perjudicar la reputación de los demás. Ahora, la escritura dice en Juan 8 que el diablo es padre de mentira. Entonces, claro, por eso nosotros como cristianos debemos tener temor de mentir. Porque cuando nos mentimos, no nos estamos haciendo uno con Dios. ¿Uno con quién? Con el que es padre de la mentira. No, o sea, no debe ser algo propio de nuestra experiencia. Lo mismo no debe ser propio de nuestra experiencia, de nuestras hermanas, el calumniar. ¿Listo? 2, hay algo que no debe formarse, que no debe estar en ellas. Y es que, mire su Biblia, no esclavas del vino. Bien, la Biblia textual dice no esclavas por exceso, porque ahí está la palabra poli, que significa mucho. Entonces, no esclava por el exceso del vino. Ahora, recuerde que el vino en ese tiempo, o sea, quiero establecer un principio. El agua en ese tiempo no era potable como la nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes más agua. Seguramente tenía problemas gástricos y le dijo, ¿sabe qué más bien? El vino le va a ayudar a usted en sus problemas digestivos. Y hay culturas en nuestro país, en nuestro continente, que toman el vino como algo cultural. Usted va a Argentina, ellos los argentinos toman vino, va a Chile, los hermanos, cuando nosotros estuvimos con los hermanos en Chile, después del almuerzo, sacan su botellita de vino y se sirven su vinito y empiezan a conversar y tales. ¿Listo? Entonces, de pronto, no tenemos que verlo como que no se pueda tomar un vino. ¿Bien? La cultura brasileña también lo hace. Lo que le está diciendo es que ojo con el exceso de vino. Porque ¿sabe qué pasa con el exceso de vino? Le genera adicción, le genera borrachera y lo más probable es que le arme a su esposo y a sus hijos allá. Y no solo eso, es un antitestimonio de la fe cristiana, hermano. ¿Cómo le parece que la hermanita, usted recuerda a la hermanita esa de la esquina? Esa hermanita, ¿qué tal? Es que mantiene siempre orando. Anoche llegó reborracha y le gritó a su marido y miércoles. Entonces otra vez descrédito a la fe cristiana. ¿Listo? ¿Qué deben ser entonces? Biblia, maestras del bien. O sea, deben enseñar lo bueno, deben enseñar lo verdadero con sus vidas, deben enseñar lo amable, lo de buen nombre. ¿Listo? Entonces, ellas con su ejemplo personal deben dar testimonio de lo bueno, de lo verdadero, de lo honorable. ¿Listo? Entonces, estas cosas cuando se forman en estas hermanas ancianas van a hacer algo. Y es que, verso que sigue, van a ayudar a las hermanas más jóvenes en la iglesia. ¿Bien? Por eso les digo que no simplemente son hermanas ancianas de edad, sino que deben tener unas ciertas características. Bueno, recuerden que estamos hablando de esto que tiene que ver para los cristianos, que tenemos caminando algún tiempo en la fe cristiana. ¿Listo? Versículo 4. Que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Bien, hermano, en la sociedad cretense,
las cosas del amar a su esposo fielmente, las cosas de la casa, esto era algo de menor valor para la sociedad cretense. Esto no tenía mucho valor para ellos. ¿Bien? Y es ahí cuando tiene sentido esta exhortación. Para ellos no tenía valor, en cambio ¿por qué? Porque adornan el testimonio del evangelio. ¿Bien? Entonces, llamo la atención porque es que aquí no aparece, ¿ve esa palabra qué? Ahí, en el inicio. ¿Esa palabra qué? ¿La ve ahí? Bien. Esa palabra es una conjunción en el griego que es ina y significa ¿para qué? Entonces, claro, deben tener eso, ¿para qué? Si no tienen eso, no puede haber un para qué, que es la finalidad. ¿Para qué? Entonces ahí dice el texto. Enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Bien, ok. Esa palabra enseñen, sofronizo, viene de sofrón, parecida a lo que estamos viendo. Puede ser traducida, 1, eduquen. ¿Por qué digo eduquen, hermanos? Nosotros estamos teniendo reuniones de varones hace varios años ya. Y entonces nosotros las reuniones de varones las dividimos en 3. 1, ¿cómo acercarnos a la Biblia a los varones? ¿Bien? Entonces utilizamos el método inductivo, nos acercamos así. 2, ¿cómo es el carácter del siervo del Señor? El carácter del siervo del Señor es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y 3, estamos en estos momentos, ¿cómo es el carácter del esposo cristiano? Y entonces antes de iniciar la reunión, nosotros hicimos una pregunta para todos los hermanos que estábamos en la reunión. Hermano, ¿quién de nosotros como hombres fue enseñado en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Quién de nosotros tuvo papás cristianos que nos mostraran cómo era el amor de Cristo por la iglesia de una manera práctica que lo pudiéramos tocar? Hermano, el 99% de los que estábamos ahí, ninguno tuvimos ese ejemplo. La mayoría éramos que crecimos sin papá, otros que no vivieron con papá hasta los 8 o 9 años, otros que tuvieron papá pero no eran piadosos, no eran cristianos, no eran ejemplo, golpeaban a sus mamás, eran mujeriegos. Entonces ninguno de ellos, de nosotros, habíamos sido educados en amar. ¿Se me entiende? Y esas son cosas que nosotros tenemos que ver y aprender. Porque nosotros, si hay una cosa que no sabemos, es eso. Nosotros intuitivamente amamos, ahí por lo que medio entendemos, pero generalmente siempre generamos algún problema por eso. Entonces, claro, deben ser educadas. ¿Bien? Entonces, por eso dice, por eso puede traducirse, eduquen o instruyan o entrenen. Y esa palabra sofrón significa ser de mente sobria. Entonces, nosotros no solamente hacemos énfasis en las doctrinas cristianas, sino que también hacemos énfasis en la vida matrimonial y en la vida familiar sana y saludable. Pero para hacer ese énfasis necesitamos ayudar, necesitamos enseñar. ¿Listo? A nosotros nos pasó algo muy bonito, que cuando estábamos en esa serie del matrimonio, un esposo se acercó a su esposa y le dijo: mi amor, perdóneme, porque yo a usted no la he amado como Cristo ama a la iglesia. Cuando empezamos a abrir la Biblia, empezamos a hablar de ese tema. Bien, entonces, aquí enseñar, instruya, enseñe, no significa que la va a sentar y le va a dar una predicación de 1 hora. Eso no significa eso. Claro, va incluida las palabras, pero el sentido aquí es entrenarlas, instruirlas con el ejemplo. Eso es lo que significa esto. Instruirlas con el ejemplo. Claro, va a ser también con palabras, con la experiencia. Yo he amado a mi esposo estos años de esta manera. He tenido estas pruebas en ese amor que he tenido para con él. El Señor me ha ayudado de esta manera. Bien, entonces deben instruirlas y educarlas en el amor con ejemplo. ¿Por qué sabemos que es en el amor? Porque deben enseñar, mire la Biblia, a las mujeres jóvenes ¿a qué? ¿Bien? Ahora, volvemos a lo de antes. Hermano, pero la mujer ama más fácil que el hombre. Se entrega más que el hombre, claro. Pero los dos, hombre y mujer, que estamos caídos, tenemos el mismo problema. Nuestro amor está enfermo, que necesita ser ayudado por la palabra y por el Espíritu. ¿Bien? Bien, tienen que enseñarle, 1, a amar a sus maridos. ¿Lo ve ahí? Y ahí cuando dice amar a sus maridos, aparece esta palabra, que en Reina y Valera no aparece, pero sí aparece en Francisco la Cueva, cuando dice los ancianos sean, aquí aparece esa palabra sean, ser.
Entonces deben aprender a hacer algo, amar a sus maridos. La palabra griega filandros viene de filos, que significa querer, amar. Y andros, que significa esposo. Significa encariñadas con los esposos. ¿Bien? Entonces, amar a los maridos implica entender y aceptar la relación que Dios ha establecido para el buen funcionamiento del matrimonio. Mire, la mujer concibe el amor diferente que el hombre. Para nosotros amar, lo concibimos de otra manera, lo percibimos de una manera diferente. Nosotros los hombres sentimos que amamos cuando protegemos, que somos los hombres de la casa. Traemos la comida a la casa. Entonces, esa es la manera que nosotros sentimos que amamos. En cambio, la mujer no siente que ama así. Ella se siente que ama de otra manera, se siente amada de otra manera. Ella se siente amada solo porque la escuchen. A mí en mi caso particular, mi esposa fue dotada con buena habla y son las 12 de la mañana, hermano, y yo estoy así, pero yo amo a mi esposa y ahí me paro duro. Y empieza mi esposita ahí. Entonces, hermano, ella se siente amada así. Hay veces, la Escritura dice que tenemos que vivir con ella sabiamente, en Primera de Pedro. Ahí significa, sabiamente significa noxis, con conocimiento. Entonces, usted con los años va observando a su esposa y sabe cómo se siente amada. Entonces hay veces, algo tan sencillo, a mi esposa le gusta que yo pase tiempo con ella, así se siente amada. Entonces yo estoy trabajando y paro un momentico y me voy y me siento al lado de ella, le sobo la cabeza, le doy un beso, hablamos un momentico, porque ya esa es la manera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A conocer a nuestras esposas. Entonces, hermano, mujeres entonces tienen ese llamado. Tienen que educarlas en cómo amar a sus esposos. ¿Listo? También tienen que ser educadas en qué? Amar a sus hijos, filotecnos. Filo, amor, querer, y tecnos, hijos. Y es aquella que se encariña con los hijos, ama con los hijos, pero ojo, amar a los hijos no significa que usted le va a pasar todo. Ese es el problema de nuestro amor. Es que yo lo amo tanto que lo veo haciendo el mal y no le digo nada. Usted le está haciendo un daño a su hijo cuando no lo corrige. Tenga cuidado con eso. Es alguien que no va a servir a la sociedad. Usted se imagina un hijo que nunca ha sido corregido, no sabe qué es la autoridad. Cuando vaya a trabajar no va a poder trabajar. No se va a poder sujetar a nadie. ¿Bien? Entonces amar no es aceptar cualquier cosa, pasarle todo. Es corregirlos, es instruirnos en el camino del Señor. Eso es lo que significa amar. ¿Bien? Porque generalmente, hoy lo digo, el amor de la mujer es más sentimental que el del hombre. El hombre es un poco un amor más puesto, en cambio de la mujer es más... Entonces se deja guiar más por los sentimientos. ¿Listo? Bien, ¿a qué más tienen que enseñarle las ancianas a las mujeres más jóvenes en la iglesia? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Bien? Otra vez la palabra prudente, siempre está, hermano. Ahí está otra vez, sofrón, siempre. ¿Bien? Entonces, a las esposas jóvenes se les debía enseñar a ser sensatas, a ser recatadas. Hermano, ¿por qué? Otra vez, ahora los jóvenes, las mujeres más jóvenes en este caso, y los hombres jóvenes, pero aquí están las mujeres jóvenes, somos muy imprudentes. ¿Bien? Somos muy insensatos. Bien, entonces la influencia de las mujeres mayores, entrenándolas, instruyéndolas y educándolas, las va a ayudar a ser mujeres que van a poder ser prudentes con su esposo, con su matrimonio. Bien. Tienen que ser también, enseñarles a ser castas. O sea, aquí, en pocas palabras, pura. Eso es lo que significa esa palabra. Pura, pureza de espíritu, pureza de alma, que son fieles a sus esposos, puras en sus pensamientos, para con su hogar, para con su familia. También son decentes en su porte, en su vestido. ¿Bien? Bien, y llegamos a un punto que estamos en un tiempo muy difícil para estos temas. ¿Listo? Porque estos temas son muy difíciles para estos tiempos. Y llegamos a un punto que quiero que lo veamos de dos maneras. Uno, ¿ve esa palabra cuidadosa de su casa? Bien, quiero mostrarle las dos bases textuales que tenemos nosotros, que es el texto Receptus, con el que se tradujo Reina y Valera,
y que es el texto crítico con el que se tradujo, no sé, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la Biblia textual. Aquí cambia la palabra. En una está de una manera y en otra está de otra manera. Se la voy a traer las dos. ¿Listo? En la primera, en la que tenemos acá, en Reina y Valera, esta palabra cuidadorosas de su casa, es la palabra oikuros, que significa guardianas de la casa. Eso es lo que significa. O sea, tiene que enseñarles a que sean guardianas de la casa. ¿Qué significa eso? Mano, que protege su casa, que está vigilante de su casa, está vigilante qué es lo que están viendo sus hijos, qué están escuchando sus hijos, con quién están sus hijos, que está vigilante de su marido, cuidando a su marido, ayudando a su marido. ¿Bien? Son las cuidadosas de la casa, las guardianas de la casa. Y en el texto crítico ya es otra palabra muy parecida, oikurgus, y significa trabajadora en su casa. Oikos, casa, y la otra palabra hace referencia a trabajo. Entonces, aquí significa que son hacendosas de la casa. ¿Bien? Entonces, una o la otra. Las más ancianas deben tener eso en su vida como realidad para ayudar a las más jóvenes a que puedan ser o guardianas de su casa o trabajadoras en su casa. ¿Listo? Y hermano, y la mujer que es virtuosa tiene como ocupación prioritaria eso, hermano. Esto que Dios le ha encargado. Dios le ha encargado unos hijos, Dios le ha encargado un hogar, le ha encargado un esposo. Bien, claro, naturalmente se necesita de los esposos para el buen funcionamiento, ¿listo? Pero también el uno y el otro tenemos responsabilidades en la casa. Bien, tiene que enseñarla que sea, ¿qué? Buenas. Bien. Que sea una buena esposa en su atención con su esposo, con sus hijos, en el cuidado de su esposo, en el cuidado de sus hijos. Y quiero que entienda que este capítulo 2 que estamos leyendo del 3 al 5 tiene que ver con aspectos meramente prácticos, generalmente están relacionados al hogar. ¿Listo? 2, viene otro problema. Deben ser sujetas a sus propios maridos. Y ahí no está propios, pero sí está en el griego, y dis, ahí está. Entonces, claro, si una mujer ama a su esposo, espontáneamente se sujeta. Ojo, y tenemos que entender este término que ha sido tan distorsionado en el cristianismo y en la sociedad moderna. Sujetar, o sea, sujetar no significa que su esposo la va a subyugar. Sujetar significa que usted reconoce que Dios lo puso como cabeza, usted la ayuda adecuada y juntos la ayuda adecuada es la ayuda idónea que le da ideas adecuadas. Ella la que da las ideas idóneas, le ayuda. Generalmente siempre nosotros cuando tomamos decisiones hablamos con nuestra esposa en cuanto a esto, qué le parece esto, cómo lo ve, tan. ¿Por qué? Porque Dios la configuró a ellas así. Y nosotros como esposa no vemos todo. Lo vemos con ella, juntos. ¿Listo? Entonces sujeción es reconociéndolo, que el esposo Dios lo puso como cabeza del hogar. Bien. Ahora, tenemos casos donde tenemos una esposa que, digamos, naturalmente está dotada con más liderazgo que el marido, por ejemplo. Hemos tenido casos así, que tenemos hermanas que lideran, tienen como ese talento, y el esposo es más pasivo, es más tranquilo. Bien, ahí entonces entraría la hermana a ayudarlo, porque ¿sabe qué pasa en muchos casos? Como el esposo es así tan pasivo y no toma la dirección del hogar, entonces la esposa lo que hace es que lo corre y ella no se da cuenta y termina siendo la cabeza del hogar. Antes, en sujeción, tienes que ayudarlo a él, a que entonces él pueda tomar las decisiones, ser más activo y liderar la palabra, liderar la iglesia. Bien, y entonces todo esto tiene un propósito. Todo esto que hemos venido hablando, bueno, que le habló Pablo a Tito para hablar en las iglesias en Creta, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo le parece? Para eso, nada más y nada menos. Bien. Entonces, hermanos, la palabra de Dios
cuando se enseña apropiadamente y adecuadamente en una iglesia local, debe ser confirmada, uno, por los ancianos, por las ancianas y por las jóvenes. Bien. Si no es confirmada por la vida de ellas, en este caso las ancianas y las jóvenes, va a suceder algo con la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios va a ser blasfemada. En este caso sería hablar mal de ella, desacreditar el cristianismo por el mal testimonio que se da en la sociedad. Entonces, por ejemplo, las más ancianas deben tener algo para ayudar a las más jóvenes a que amen. Entonces tenemos una hermana de la iglesia, joven, que no ama a su esposo como dice la Biblia. Entonces se sucede que eso va a ser visible a los de afuera. Mira, hay personas que han llegado a la fe sencillamente por el testimonio de sus esposas. Sencillamente. Dijo, ¿dónde está una mujer así que yo quiero para mí una de esas? Que no se consigue. Por ese testimonio muchas personas solamente han llegado a la fe. Entonces, para que la palabra no sea blasfemada. Y recuerde, nosotros no somos así. ¿Cómo éramos nosotros antes de ser de Cristo? Ay, todos sabíamos. Terribles. En muchos aspectos. De diferentes maneras. Esto no estaba en nosotros. Esto no estaba en nuestras hermanas. Eso se fue formando con el tiempo. ¿Bien? Así que no lo vean alcanzable, sino que hay que buscar al Señor y ya. Y Él nos irá ayudando en esto. Entonces, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la sana enseñanza iba a producir una vida sana y una conducta piadosa en medio de la iglesia, hermano. ¿Para qué? Para que se pudiera eliminar cualquier intento de oprobio contra la palabra del Señor. Porque es que cuando pasa un antitestimonio, un contratestimonio del Señor, el mundo inmediatamente va a decir, ¿y eso que es cristiano? Inmediatamente, hermano, vean, el mundo no lee Biblias, el mundo lee cristianos. Eso es lo que lee el mundo. Entonces el mundo siempre va a estar atento a ver usted qué es lo que va a hacer. Porque apenas te caiga, inmediatamente. ¿Sí ve? Eso que es cristiano. ¿Cierto? Entonces, hermanos, para que una persona se convenza de que Dios puede salvar al pecador y que lo transforma, necesita verlo en los demás. Necesita verlo en los demás. ¿Bien? Hermano, Dios ha vuelto hombres furibundos, iracundos en hombres apacibles. Hombres que no amaban y no tenían amor natural, los ha vuelto amante de sus esposas, de sus familias. Mujeres que les decían las tigresas de Facatativá, el Señor las volvió apacibles y tranquilas. Ese es el poder. Entonces eso es lo que va a impactar a las demás personas. El poder transformador del Evangelio, hermano. ¿Bien? Y recuerde una cosa, un escritor dice, el valor de cualquier sistema o creencia es juzgado por sus frutos y efectos. De cualquier creencia siempre va a ser medido por la conducta que ella tenga, que esa creencia tenga. Bien. Entonces, hermano, la finalidad de la sana enseñanza es producir una vida cristiana piadosa y santa. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un llamamiento a poder ayudar a las iglesias, no solo con enseñarles, sino con la vida, con el ejemplo de vida, hermano. Entonces, hermano, que el Señor ayude a nuestros ancianos, a nuestras ancianas, a nuestras mujeres jóvenes. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a avanzar, a hablar acerca de los hombres jóvenes, ¿bien? Acerca de los siervos, ¿bien? Y poder completar estos aspectos prácticos que hay en Tito para cada uno de las personas que están en la sociedad.